Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en el espacio de entrevista y como le he anticipado ya está conmigo Pedro Martínez, abogado especialista en derechos humanos, y el tema que vamos a desarrollar este miércoles 16 de noviembre es justicia y derechos humanos, casos emblemáticos. Pedro, qué gusto volver a encontrarnos, bienvenido. Gracias, Carlos, un gusto, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en Informa TVX esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. En esta fecha, hace 27 años, fueron asesinados 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradores en las instalaciones de la UCA por miembros del batallón Atlacat, con el involucramiento de altos mandos de las Fuerzas Armadas y del gobierno, como autores intelectuales de los asesinatos. Este acto se suma a muchos realizados en el periodo del conflicto armado salvadoreño, y que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, así como masacres que son clasificadas como crímenes de lesa humanidad. Actualmente se han generado hechos que muestran el seguimiento por la búsqueda de la verdad y construir un camino de justicia restaurativa. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en julio de este año inconstitucional la ley de amnistía promulgada en 1993. Eso permite excluir de tal amnistía los casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad y otros de igual o mayor trascendencia. A finales de septiembre, el juez de primera instancia de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ordenó reapertura del caso Mozote, una masacre realizada en 1981 por miembros del batallón Atlacat, donde fueron asesinados aproximadamente 1000 personas, entre niños, mujeres y ancianos. En octubre de este año, familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, con el apoyo jurídico del IDUCA, presentaron ante la Fiscalía General de la República denuncias sobre casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos de seguridad en el periodo del conflicto armado. Lo más reciente es la aceptación por la Sala de lo Constitucional del amparo presentado por familiares de víctimas de la masacre del Calabozo en agosto de 1982. En dicha resolución, la Sala reconoce que fue vulnerado el derecho a la protección jurisdiccional y al conocimiento de la verdad por parte de la jueza de primera instancia de San Sebastián en San Vicente. En ese caso, para profundizar entonces en el análisis de la aplicación de los derechos humanos, nos acompaña Pedro Martínez, especialista en derechos humanos y uno de los demandantes de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Agradeciendo entonces, Pedro, que esté con nosotros, vamos con la primera interrogante y podríamos iniciar justamente con esto del amparo que aceptó la Sala de lo Constitucional ante familiares de víctimas de la masacre del Calabozo. Claro, Carlos, mira, estos son casos importantes, creo que se está abriendo el camino para que poco a poco el país encuentre las vías para resolver estas situaciones que han quedado pendientes de tantos años. No estamos hablando solo de la época de conflicto, estamos hablando de casos de antes del conflicto. Recordemos la década del 70, lo convulsionada que fue. Nosotros presentamos el año pasado, el 30 de julio, una demanda por la masacre de los estudiantes universitarios y de secundaria. Todos esos casos, con estos además que se han presentado últimamente, están pendientes. ¿Qué ha sucedido? Creemos que no se han hecho las acciones correspondientes de parte del Estado para organizarse y poder dar respuesta a todos estos casos. La institucionalidad en el país no está organizada pensando en las víctimas, es simplemente está organizada para una respuesta, salir del problema, pero no pensando realmente en una respuesta integral. Por ejemplo, el relator de Naciones Unidas para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición ha expresado claramente que es una tarea de muchos países, en América Latina especialmente, y El Salvador está entre ellos, que hace falta todavía dar respuesta a las víctimas porque están necesitando de ellas. Y estamos hablando de cosas sencillas. Primero, la verdad. La verdad implica una investigación y esa investigación debe ser no simplemente para salir del paso. Es una investigación que debe tener gente capacitada, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de crear unidades especializadas en derechos humanos, estamos hablando de policías también, ¿verdad?, que ayuden en la investigación, jueces especializados y todo un equipo técnico que permita poder realizarlo con estándares internacionales estas investigaciones. Pedro, retomo este caso del amparo que ha sido, la resolución que ha brindado de aceptación de amparo de la Sala de lo Constitucional para el caso de la masacre del Calabozo, porque hay algo muy particular. En la sentencia menciona que se deja sin efecto la resolución pronunciada por la juez primera instancia de San Sebastián en el año 2007, en el cual rechazó el desarchivo, entre comillas, del proceso penal, con referencia al año 1992. Y aquí es interesante también esta lectura, no por la sentencia que emite o la resolución que emite en el tema de amparo la Sala de lo Constitucional ante una acción que había cometido años anteriores una jueza involucrada en esto ante una denuncia interpuesta, entonces, que rechazó el desarchivo, es decir, que se conociera esta información y estos datos por la búsqueda de la verdad, como usted mencionaba, de los familiares de las víctimas. Así es, entonces la sala sigue siendo congruente
con la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. La Sala ha expresado en esa sentencia que debe de conocerse todos estos hechos, que las víctimas tienen derecho y que las organizaciones del Estado deben responder a estas solicitudes. Y es congruente entonces, porque ahora se presenta una solicitud para que se investigue la masacre del Calabozo. Estamos hablando en algún momento determinado, Carlos, llegamos a tener cuentas junto con las víctimas y hacer un mapeo de cuántas masacres en el país. Quedándonos cortos, habíamos hablado de unas 600 masacres en todo el país durante el conflicto armado. Entonces, esto es apenas un poquito, pero que es importante, porque empieza a dar las pautas, empieza a señalarse el camino de cómo debe de trabajarse y cómo debe de los funcionarios actuales estar en la idea de que ya pasó eso de la impunidad, ya pasó eso de que simplemente archivan los casos o dan respuestas que no tienen sentido. La idea ahora es encontrar la forma, y hay que ser creativos, eso sí, dentro de la legalidad, de cómo responder a las víctimas. Y en ese sentido el órgano judicial está en una enorme deuda, Carlos, en una deuda. Y no es algo que ha sucedido o que suceda solo en el país. Si uno revisa la historia de Latinoamérica, en el caso de Chile, por ejemplo, 40 años después, el órgano judicial pidió perdón a las víctimas por no haber resuelto como debió haberlo hecho, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, respetando el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación y, por supuesto, lo más importante, y esto siempre hay que decirlo, la clave está en que esto no se repita. Si aprendemos de estas lecciones, la idea es que la sociedad en adelante no repita estos errores. En este caso particularmente que mencionábamos, Pedro, la masacre del Calabozo, se tiene una estimación que ha ocurrido en agosto de 1982, una estimación de masacre de 200 personas. Y claro, en este caso la búsqueda de la justicia, de la verdad, era también porque había una demanda penal contra miembros de las Fuerzas Armadas y particularmente ahí se resuena el nombre de Sigifredo Ochoa Pérez, que según datos y cables desclasificados de la CIA e investigaciones del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, lo menciona como el comandante que lideró esos operativos militares en la zona. Y hay un aspecto también relevante porque siempre hace aterrizajes a nombres y personas que fueron en aquel momento las personas que tomaron decisiones para estos operativos militares. Mucho más fácil todavía porque ya hay personas que están siendo señalizadas y entonces es más fácil dirigir la investigación, determinar si es cierto que era el responsable en esa área, si era el responsable de la comandancia, del destacamento militar adecuado. Hay que establecer, por supuesto, cuáles eran sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, cuál es la guía de mando, ¿verdad?, que había en ese caso, y no puede nadie decir yo no sabía. Si estaba al mando de esas instalaciones militares, debería saber de todas las operaciones que estaban realizando. Ahí hay que profundizar, y eso es importante, Carlos, lo que tú estás planteando. No es simplemente los soldaditos que hicieron el operativo, tenían órdenes. ¿Quiénes dieron esas órdenes? Ahí no se actúa sin una orden, eso es claro, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo claro, que los jueces deben de investigar todo eso para determinar, porque este país tiene una deuda enorme también con los autores intelectuales. Siempre se quedan con los materiales, pero no se va más arriba. Hay un obstáculo enorme que siempre no ha permitido poder llegar hasta los autores intelectuales y es donde la impunidad se va quedando tranquila, ¿verdad? Ahí porque no pasa nada. Otro de los casos que hablamos, Pedro, antes de entrar al aire, el caso del Mozote y el trabajo del equipo de antropólogos y forenses argentinos que regresan para el trabajo de exhumación de restos y cadáveres. Y es importante esta mención, Pedro, por regreso un equipo que estuvo trabajando años en el país y nos deja una idea que hablábamos, una idea que es importante que usted menciona al aire, es la necesidad de formar equipos técnicos especializados y desarrollar esas capacidades en las instituciones nacionales. Hablamos de fiscalía y hablamos de órgano judicial. Cómo esto del caso del Mozote nos lleva a este nivel de especialización para la búsqueda de la verdad, pero a la vez reconstrucción de hechos y que eso permita también generar capacidades institucionales ante estas violaciones de derechos humanos. Claro, la idea es que si se está haciendo este esfuerzo de que el equipo antropológico y forense argentino esté de nuevo acá, han empezado a hacer exhumaciones nuevamente. La idea es no solo por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, que no se quede solo en eso. La idea es que ya vinieron en el 93, hicieron un enorme trabajo. Hay un libro que Tutela Legal del Arzobispado en aquella época sacó en donde describía con detalle todo el esfuerzo que se hizo, todos los obstáculos que la Corte Suprema de Justicia le dio en ese momento, o sea, impuso en ese momento, pero finalmente hicieron un trabajo favorable, espectacular realmente, porque la gente se sintió, primero, el trato a las víctimas, que eso es parte de los protocolos de actuación, que yo creo que tenemos de mejorar también. Entonces, aprovechando esa experiencia de un equipo mundialmente reconocido, no solo sirve de que venga y dé resultados acá, sino que se quede empoderado en el país un equipo formado,
que pueda darle seguimiento después. Eso ocurrió en Guatemala, ha ocurrido en otros países donde el equipo forense ha estado trabajando y ha dejado capacidades instaladas. A eso hay que llevar también voluntad del Estado, ¿verdad? Para generar entonces estas capacidades, para preparar un equipo, para establecer los recursos que va a necesitar, porque, como te decía anteriormente, la masacre del Mozote a nivel de Latinoamérica se considera que es una de las peores, si no la peor de toda América Latina, por la cantidad de fallecidos, asesinados en ese hecho. Pero en El Salvador hay alrededor de 600 o más masacres que deben seguir siendo investigadas totalmente. Y creo que es importante ver hacia el futuro, ¿verdad? No solamente viene el equipo y se va, sino que tiene que dejar capacidades instaladas. Y El Salvador tiene experiencia en no hacer nada después de que un equipo viene, demuestra cómo debe de hacerse las cosas y se va. Eso sucede siempre. Entonces creo que sería un momento de ser un parteaguas. Hoy por fin dejar algo bueno para el país. Vamos a hablar un poco en la segunda parte de la entrevista, Pedro, de las capacidades institucionales que deben surgir o que deben construir las instituciones del Estado para el tema de no solo tener espacios técnicos, también de equipos operativos, también estamos hablando de espacios judiciales en materia de violaciones de los derechos humanos. Me gustaría que vamos a hablar un poco sobre eso en el segundo bloque, pero antes quiero traer a la memoria, en la plática, en la entrevista que tuvimos hace algunos meses, se recuerda que hablamos de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Había un punto relevante, qué implicaciones tenía con respecto a, obviamente, los casos que están retratados en el informe de la Comisión de la Verdad, pero también aquellos casos que no lo están, pero el nivel de envergadura es clasificación de violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasa con esos que no son casos del informe, pero están las condiciones para la reconstrucción de los hechos, para la presentación judicial, para la investigación? ¿Quién tiene la responsabilidad para llevar este tipo de casos, Pedro? Es el fiscal. Es el fiscal el que tiene la obligación de iniciar un proceso judicial e investigar. El fiscal a estas alturas tiene alrededor de 80 denuncias de las que presentó el IDUCA, ¿verdad? Y otras instituciones han presentado también ese tipo de casos en los que están solicitando que se hagan investigaciones y se dé a conocer la verdad. Es el fiscal el que debe de preparar una unidad especializada en derechos humanos que le dedique a tiempo completo a esta actividad porque la deuda es enorme. Y que permita de alguna manera ir estableciendo las investigaciones. Todavía hay testigos, hay que decirlo, todavía hay testigos, entonces no esperemos que se mueran los testigos y que vaya desapareciendo las pruebas. Es de empezar ahorita con una campaña nacional de las diferentes regionales de la Fiscalía para poder empezar a atender a las víctimas que puedan dar sus declaraciones, que vayan generando las investigaciones y a partir de lo que las víctimas van contando empezar a generar las diligencias iniciales de investigación y todo lo que es relacionado para poder dar con reconstrucción de la verdad. Y luego establecer responsabilidades y tener los elementos suficientes para llegar al tribunal y presentar un requerimiento con elementos fuertes. Porque eso es importante. No hay que quedarnos solo de que, miren, nosotros presentamos el requerimiento, presentamos la investigación, pero entonces los tribunales sobreseyeron, los tribunales absolvieron o archivaron. Hay que potenciar también a los tribunales. El órgano judicial tiene que reorganizarse y, si es posible, crear tribunales especiales para esto. Pedro, antes de hacer la pausa, quiero hacer una última interrogante. Siempre en esta misma secuencia, en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de lo inconstitucional que declara inconstitucional la ley de amnistía, hay un aspecto que me llama la atención y lo leo tal cual, dice, en el caso referido a aquellos casos que no son parte del informe de la Comisión de la Verdad, para ello es preciso establecer ciertos parámetros para la selección y priorización de los casos que serán objeto de investigación, enjuiciamiento y sanción. Un grado razonable de precisión sobre este asunto es fundamental para balancear y equilibrar las exigencias de justicia y compromiso por la paz. Pero está hablando en la mención de hay criterios para la selección de los casos. Esta definición de criterios es una definición únicamente que proviene de la Fiscalía General, que proviene de insumos que pueden dar organizaciones de derechos humanos, instituciones que han venido trabajando, investigando por este tema. ¿Quiénes van definiendo este tipo de criterios para seleccionar casos emblemáticos y que eso sea el punto de partida para otros casos ante lo que usted mencionaba? 600 masacres por lo menos registradas en el periodo del conflicto. Sí, según lo que han dicho las víctimas. Bueno, es que es interesante porque esta precisión, en mi opinión, la Sala lo hace para no crear un temor generalizado de que se van a empezar a investigar las 75,000 o más víctimas que hubieron durante el conflicto armado o los 10,000 desaparecidos. No, la Sala dice, mire, son casos de lesa humanidad o son casos de grave violación de derechos humanos aquellos que no fueron realizados en base a un combate. Aquellas personas que fallecieron en un combate porque estaban armados, eso no se puede tomar como un caso de grave violación de derechos humanos o de lesa humanidad. Son aquellos casos en los que la población civil fue atacada
y que no puede, en base a los tratados internacionales, no puede ser víctima de estos conflictos. Son aquellos casos en los cuales se salieron de todo el conflicto e hicieron operativos especiales para asesinar gente, torturar o desaparecer. Todo aquello que tenga que ver con amenazas, por ejemplo, con desapariciones, con tortura, con masacres de población civil, o de funcionarios, también hay que decirlo, que fueron asesinados funcionarios, esos son casos que no tienen que ver con un combate en el conflicto armado. Por lo tanto, son esos por ahí andan los parámetros para determinar que son graves violaciones de derechos humanos. No aquellos 75.000 muertos que se dieron durante la guerra, que se habla por los combates también, no son todos esos, son este tipo de casos y estas caracterizaciones que son las que deben de investigarse. Perfecto, Pedro, tenemos que hacer una pausa. En el segundo bloque vamos a ir ampliando sobre este tema en unos instantes. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero recordarle que recarga $15 y llévate gratis un chompipollo, navegación WhatsApp y minutos a todas las redes. Movistar elige todo. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX en el espacio de entrevista miércoles 16 de noviembre. Me acompaña Pedro Martínez, abogado especialista en derechos humanos. Estamos hablando de justicia y derechos humanos, casos emblemáticos. Retomando entonces la entrevista, Pedro, me llama la atención un aspecto. Hemos hablado un poco de la Fiscalía General de la República, ya hablaremos también de cuáles son las obligaciones que tienen las instancias judiciales para el seguimiento y enjuiciamiento de los derechos humanos y el enfoque de justicia restaurativa, que es importante, pero en esta dinámica, ¿cuál es la expectativa que se puede tener de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Pedro? Bueno, la verdad es que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución importante. Ha habido un cambio de titular, ahora es la licenciada Raquel Caballero, y esperamos que siga en la tónica que hubo del anterior procurador, ¿verdad? Debe descentralizar sus funciones en las víctimas, o sea, todo su trabajo, todo su análisis, todo su esfuerzo debe estar encaminado en apoyar a las víctimas para conseguir justicia. Y ahí es donde debe de denunciarse las graves violaciones a derechos humanos. Debe denunciar, estar pendiente cómo actúa la Fiscalía, cómo actúan los tribunales, cuáles son sus resoluciones y estar de alguna manera siendo eso, ¿verdad? Constantemente expresando la opinión para que coadyuve al esfuerzo de las víctimas para poder conseguir justicia. Sí, es importante esta mención, Pedro, por la instancia que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la promoción, no solamente a nivel nacional, también visibilizar a nivel internacional estos casos y a través de las herramientas y competencias que dispone esta institución, poder ejercer presión política, que también es uno de los aspectos relevantes, el ejercicio de presión política que puede hacer esta instancia en función de las otras organizaciones de derechos humanos en materia del seguimiento a la Fiscalía y también a las instancias judiciales. Así es, la Procuraduría en sus últimos informes ha expresado claramente graves violaciones de derechos humanos, las ha puntualizado, me parece que eso es importante, pero hay que darle seguimiento. Hay que decir también que las instituciones del Estado, Carlos, tienen un presupuesto muy bajo. Sí. ¿Verdad? La Procuraduría está, y la Fiscalía, tú viste cómo el fiscal está pidiendo $80 millones, le ofrecieron 40. Entonces sabemos que con eso no es suficiente para poder investigar. Si estamos hablando de seguridad ciudadana, si estamos hablando de lograr que este país tenga más, tenga justicia, que haya menos impunidad, que la institucionalidad funcione, debemos de posibilitar los recursos necesarios para que realmente tengamos una institucionalidad fuerte. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene graves problemas también económicos, pero igual debería de siempre mantenerse denunciando todo tipo de situaciones de violaciones de derechos humanos. Esto es importante, lo que estamos viendo ahora, la gente denunciando, la gente solicitando que se reabran casos del conflicto armado. La gente está tomando ya esas iniciativas, creo que es importante, hay que esperar cuál es la respuesta del órgano judicial, porque ahora hay dos aspectos, uno es la denuncia presentada en Fiscalía, ¿qué va a hacer Fiscalía? ¿Va a investigar o no va a investigar? Está obligada a investigar, pero a investigar realmente queriendo hacerlo, no solamente por salir del problema. Y eso lo digo porque en casos que presentamos nosotros por mucho tiempo, presentábamos siempre solicitando diligencias iniciales de investigación que nunca se hicieron por parte de la Fiscalía. Entonces hay que ver hoy realmente si hay deseo e interés de cumplir con estas obligaciones estatales. Aprovecho esta mención que se hace, Pedro, de la Fiscalía General de la República, el rol que tiene el Ministerio Público, porque el día de mañana la UCA va a desarrollar ya su ya conocida Cátedra de la Realidad Nacional y tienen como invitada especial a Claudia Paz y Paz, que fue exfiscal general de la República en Guatemala y nominada para el Premio Nobel de la Paz. Y preguntaba sobre esto, claro, por el rol emblemático que tiene la exfiscal Paz y Paz por el enjuiciamiento de Efraín Ríos Montt, por violaciones de derechos humanos y genocidio. Y la pregunta viene aquí, Pedro, ¿qué marca la diferencia para que en otros lugares y
en otros países se haga y se institucionalice la investigación de las violaciones a los derechos humanos? ¿Son las personas como tal las que están al frente o también tiene que haber una composición de marcos institucionales que propicien ese tipo de investigaciones? Mira, es interesante el caso de Guatemala porque Claudia Paz y Paz generó realmente una reforma institucional de parte del Ministerio Público, que es la Fiscalía en Guatemala, y creó unidades especializadas en derechos humanos dedicados a investigar estos delitos, graves violaciones a derechos humanos. Un equipo especializado con capacidad de investigación. Por supuesto, hay que decir que la CICIG tuvo su rol ahí importante, lo sigue teniendo, respalda las investigaciones de la Fiscalía, y entonces Claudia Paz y Paz fue una persona que tuvo el valor de presentar graves violaciones de derechos humanos, de procesar a expresidentes de la República y sentar precedentes. Tanto así, dejó alto, ¿verdad?, el listón que la siguiente fiscal o representante del Ministerio Público ha seguido en esa línea. Por eso es importante que no solamente es la voluntad de una persona, hay como ciertas circunstancias que generan esas posibilidades. En Guatemala se reforzó el Ministerio Público, se reforzó también el órgano judicial creando tribunales especializados, los llamados tribunales de mayor impacto, para poder conocer de estos tipos de delitos. Entonces se generan las condiciones para que funcione la institucionalidad del país. Hay que ver también por qué del Triángulo Norte Guatemala estaría terminando con una tasa de 30 homicidios, ¿verdad?, por 100.000 habitantes, Honduras con 58 y El Salvador se estima 82. ¿Cuál es la diferencia? Si son los tres países muy conflictivos, son tres países con una inseguridad alta, pero Guatemala tiene datos de homicidios muy bajos. Hay que ver también la parte no solamente de graves violaciones de derechos humanos, y que también están procesando empresarios por corrupción, por falta de pago de impuestos. Hay situaciones interesantes en Guatemala que debemos de ver muy bien nosotros y tomar ejemplo, ¿verdad? Porque este país necesita realmente que siga funcionando la institucionalidad. Ahorita estamos viendo que hay como alguna esperanza de algunos casos, pero hay que dejar ver qué tanto realmente son fuertes estas investigaciones. Pedro, usted ha hecho una mención interesante de tribunales especializados en violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son las características que componen estos tribunales? Es importante porque en el caso de nuestro país no tenemos este tipo de tribunales, pero obviamente la necesidad lo amerita, las circunstancias lo ameritan a tener este tipo de expresiones judiciales. Pero a su criterio, ¿cuáles son las características fundamentales que marcan la conformación de un tribunal especializado en derechos humanos? Bueno, un tribunal especializado en derechos humanos, en investigar, por supuesto, tiene que ser muy bien capacitado, ¿verdad? El personal debe tener todas las medidas de seguridad para poder resguardar su propia seguridad, porque si no tenemos la capacidad de resguardar la seguridad de las personas, de los funcionarios que están aplicando la ley, entonces se nos viene todo abajo. Y eso es una experiencia en Colombia, una experiencia en Italia, una experiencia en todos los países del mundo, que si no tienen los funcionarios adecuados, capacitados y protegidos, ¿verdad?, con todo un sistema de protección, no van a funcionar. El crimen organizado está infiltrado en muchas instituciones, reciben amenazas, no pueden perfectamente realizar su trabajo, y eso es importante para este país. Fíjate que en este sentido, en este país, las cifras que están dándose de asesinatos de policías llegan a 42 ya en lo que va del año, y de militares andan por los 20, 25. Quienes tienen que aplicar la ley no están seguros. Quienes tienen que combatir la delincuencia son víctimas de la misma, y entonces, ¿cómo pretendemos que nos defiendan a nosotros? Es importante que la institucionalidad del país también pueda ser protegida para poder brindar un mejor servicio. Y ahí es donde yo vengo a plantearte lo siguiente: ¿y el impuesto de la seguridad? ¿Para qué iba a servir? ¿Cuál era el propósito, el objetivo? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es resguardar a tu gente, darle seguridad, que pueda desarrollar su trabajo, y combatir el crimen, ese es su trabajo. Pero también combatir el crimen con respeto a los derechos humanos. Entonces, para un tribunal, como me lo has preguntado, para un tribunal de grave violación de derechos humanos que esté trabajando en la investigación, debe tener las capacidades, pero también debe tener la organización de resguardarlo, de su seguridad, para que pueda desarrollar su trabajo. Otro de los casos emblemáticos, Pedro, es el caso de la masacre en Abuca, ¿no?, de los 6 sacerdotes jesuitas, Elba y Celina. Creo que es importante también siempre hacer la reflexión, porque es uno de los casos emblemáticos, no solo por el significado que tiene a nivel internacional, también un poco la lucha que ha marcado y que distingue el trabajo que hace la UCA y que ha hecho el IDUCA y otras instituciones posicionando este tema en la discusión pública. Hasta este momento, ¿qué podríamos remarcar de este caso como un caso emblemático, como una situación emblemática para las violaciones de derechos humanos, dado lo que ha pasado, ¿no? La solicitud que se ha hecho desde España, el rol de la Corte Suprema de Justicia, la misma Sala de lo Constitucional? ¿Cómo podemos hacer esa lectura de este caso? Bueno, la verdad es que en el caso de la masacre de la UCA, el problema fue
que con el juicio que se llevó a cabo nos quedó un mal sabor de boca, ¿verdad? Sentimos que fue un juicio que no tuvo todas las garantías, que realmente el juez no tuvo la independencia necesaria, el jurado, que fue el que conoció y determinó al final quiénes eran responsables y quiénes no eran responsables, no tuvo las condiciones de seguridad también para desarrollar su trabajo. Fue un juicio realmente que no tuvo todas las garantías como debe ser. Y entonces nos quedó como ese sabor amargo. Y luego de ese juicio intentamos muchas cosas, ¿verdad? Se intentaron en la UCA muchas cosas, incluso cuando ya se agotaron todas las instancias nacionales, se ha buscado la justicia por parte de los familiares de los padres jesuitas en España. Ahí es donde hemos sentido también los fallos de la justicia salvadoreña cuando... Y no solo la justicia salvadoreña, porque ahí también tuvo que ver mucho el Ejecutivo, ¿verdad? En sus accionar, no se cumplieron con directrices claras de la Interpol, se hicieron interpretaciones que no tienen nada que ver con la verdad, contradictorias totalmente del trabajo de investigación con las obligaciones del Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos. Y finalmente la ley de amnistía daba una posibilidad de revisar esa sentencia. Y la decisión es que en el caso del coronel Benavides, pues tiene que purgar la sentencia que se quedó a medias después que le aplicaron la ley de amnistía. Y los demás que fueron absueltos, pues se mantiene esa situación por seguridad jurídica. En este caso, Carlos, lo que sucede es que, ¿y qué pasa con de dónde vinieron las órdenes? O sea, ese es el problema. No tanto con el coronel Benavides, que, bueno, el padre Tojera en algunas ocasiones ha dicho claramente, miren, nosotros lo que queremos es la verdad y justicia y saber qué pasó y luego perdonamos. Pero que sean procesados, que sean condenados, que se investigue y se determine cuál fue su rol, qué fue lo que pasó en esa instancia, quiénes son los responsables. Y ahí es donde está todavía la justicia en deuda. No hay posibilidades por ahorita de encontrar quiénes fueron los autores intelectuales y establecer qué fue lo que pasó realmente. La sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía también menciona el término de justicia restaurativa. Y creo que es importante esta idea, Pedro, por el hecho de que hablamos de fortalecer institucionalmente a la Fiscalía, se habla de fortalecimiento del órgano judicial, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero también por otro lado, cómo reconstruir tejido a través de la justicia restaurativa, o sea, un mecanismo que sea un reconocimiento moral, un reconocimiento de la verdad y del acceso a la justicia a las personas, y no hablándolo únicamente de la perspectiva penal, de enjuiciar o de encarcelar, también cómo construir en este país este tipo de elementos que, claro, pasaron muchos años, pasaron 3 décadas y una situación que no se ha podido trabajar a profundidad. Bueno, la verdad es que esto debe de comenzar, Carlos, por una organización por parte del Estado. El Plan El Salvador Seguro, su cuarto eje, establece de un trabajo por las víctimas, de tener fondos para poder reparar a las víctimas. Se habla en otros casos de otro tipo de violencia para albergues y otra cosa, pero habla de las víctimas y eso es lo que no hemos visto. No hemos visto al Estado salvadoreño organizándose, preocupado para poder reparar toda esa deuda que tiene con las víctimas, no solo el conflicto, como lo he dicho ya, sino antes del conflicto, ¿verdad? Que hubieron graves situaciones de violaciones de derechos humanos. Entonces, esto empieza por las comunidades. Como tú decías, hay que recuperar el tejido social. Se habla de reinsertar, se habla de reunificar a la sociedad salvadoreña y hay que preguntarnos cuándo hemos estado unificados como sociedad, cuándo realmente ha habido paz y el tejido social ha sido fuerte. Habría que remontarnos de verdad a muchos siglos atrás para poder encontrar esos elementos de un tejido social fuerte. Ese tejido se ha desvanecido, no existe, cada vez está peor. Entonces el trabajo implica en la justicia de este tipo de restaurativa, implica por restaurar el tejido social. Eso implica programas de, digamos, apoyo psicológico, apoyo social, trabajo con las comunidades, empezar a generar identidad en las víctimas, darles protección, darles un trato humano, ¿verdad? Porque las víctimas, lastimosamente, en nuestro proceso penal, el problema es que son utilizadas como un objeto para conseguir una pena. Condenar a alguien, solo para eso sirven las víctimas. Después simplemente no tienen ningún interés el Estado en ellas. Entonces, el planteamiento es empezar a trabajar en las comunidades, con sociales, con programas psicológicos, con restauración del daño moral y psicológico que se ha realizado, se ha causado, para empezar a generar identidad, porque la sociedad salvadoreña está muy dividida, realmente está muy dividida y los traumas que están viviendo son enormes. Nosotros tenemos la oportunidad de platicar con las víctimas y el trauma sigue ahí.
no ha tenido respuesta del Estado, y eso es otra cosa que todavía le duele más a la víctima. Simplemente ha sido desconocida por parte del Estado y solo se le ha utilizado para eventos públicos, para hacer propaganda, pero realmente un programa, un proyecto de lleno en el que esté como centro. Y eso implica reorganizar todo el Estado, todo el aparato de educación, el aparato de salud, el aparato de seguridad, todo el aparato pensando en restaurar al país con su gente. El próximo año, Pedro, se van a celebrar 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Ya se ha presentado en días anteriores un comité gestor de esta actividad. Me deja a mí la impresión, pero es mi impresión nada más, Pedro, de que son actividades de memoria, un poco actividades lúdicas, pero estamos hablando del asunto principal aquí, es en la medida de propiciar estos encuentros, esta reestructuración del tejido social, este reconocimiento de la verdad, pero a la vez de trabajo psicosocial con las víctimas, que hay personas que podrían creer, pero ya pasó mucho tiempo, pero ciertamente ese tiempo no se pudo subsanar eso que ocurrió en esas familias, en las personas, ¿no?, que perdieron a sus hijos, que perdieron a sus padres, que perdieron a sus hermanos, hasta el día de hoy, 25 años, pero el rol del Estado en esto parece ser que va más a lo simbólico, pero no va un poco a las entrañas del asunto. Exactamente, y el problema aquí es, Carlos, que el Estado simplemente se desliga de las víctimas, no genera la oportunidad de que ellas puedan expresar qué es lo que quieren. Yo puedo decir aquí lo que te he expresado, pero hay que oír a las víctimas, qué es lo que desean. Muchas de las víctimas se conformarían con conocimiento de la verdad, conocimiento de dónde están sus víctimas, porque recordemos hay 10.000 desaparecidos durante el conflicto armado y todo el resto desaparecidos durante el post-conflicto. Para darte una idea, Carlos, los datos de la Policía Nacional Civil de 2010 a 2015 establecen que hay 7.000 denuncias por personas desaparecidas. ¿Qué ha pasado con todas estas personas? ¿Dónde están? Te cuento un poco el sistema para que veas cómo funciona. Son 7.000 denuncias que recibe la policía. ¿Por qué 2 meses después alguien de la policía le llama a esa persona y le dice, mire, usted puso una denuncia acá, ¿qué pasó? Ya la encontró, apareció, vivo o muerto, no importa, queremos saber qué pasó. Nada. ¿Te imaginas que se hacen esto? Esa simple llamada podrían esclarecerse muchos de esos casos y decirle, sí, mire, regresó, o no, ya apareció muerto, pero no quedarían como cifras de desaparecidos. Simplemente el sistema no le interesa a las víctimas, no está trabajando por las víctimas. Y entonces hay que reorganizarse. En ese sentido, de los 25 años de los acuerdos de paz, es una enorme oportunidad, estamos a distiempo realmente, pero es una oportunidad de generar foros, generar espacios en donde podamos conocer qué quieren las víctimas y a partir de lo que ellos expresan, poder crear políticas públicas, programas que podamos empezar a desarrollar para lograr este objetivo que es restaurar a la sociedad salvadoreña. Y que en esos espacios estén los funcionarios, es decir, que interactúen con las víctimas, que interactúen con los familiares, porque es la única manera de garantizar algunos compromisos. Y que estén dispuestos a pedir perdón por las omisiones graves que han tenido también en el trabajo de lo que están obligados, porque cuando uno analiza las instituciones, todas las instituciones del Estado, en sus facultades están obligados a dar respuesta, porque son funcionarios públicos, están para servir, están para dar respuestas a la gente, y no lo están haciendo. Entonces hay una enorme y grave omisión, y por la cual hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas, y hay que cambiar también la forma de trabajar. Pedro, un gusto, gracias por haber venido. Carlos, con gusto, a las órdenes. No, muy amable, Pedro, por haber estado con nosotros y hablar un poco de la justicia y los derechos humanos y casos emblemáticos. Permítanos una pausa, continuemos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.